Hoy es 13 de septiembre del 2013. Amado Padre, le pedimos que nos esté guiando con este devocional que hacemos en nuestras casas como cabeza de familia, que usted nos manda también a estar cuidando nuestras casas, que estamos haciendo este devocional en familia para poder estar aprendiendo de este capítulo 7 de Romanos. Le pido que me esté guiando en su Santo Espíritu por medio de su Santa Palabra. Como todos los devocionales, aclaro siempre algo por algo que me escribieron, me decía que no era exegético, que tenía que hacerlo de una forma. Ya lo aclaro cortito, esto no es un estudio exegético, ni vamos a profundizar texto por texto, ni la palabra en el griego koiné, ni nada de eso, sino que estamos haciendo un recordatorio para acá en familia. Prédicas positivas sobre esto están en el canal nuestro de prédicas, ahí está. Bueno, entonces, para ir refrescando en nuestras mentes lo que vimos durante estos 2 años, yo tengo en la Biblia esta mía que dice, Biblia textual, dice libres de la ley, pero creo que en la Reina Valera de 1960 dice analogía del matrimonio, ¿no? Sí, que eso es justo más o menos lo que Pablo empieza haciendo, una analogía del matrimonio, ¿no? Y es medio largo, Romanos 7, así que me voy a apurar para ver si puedo hacerlo en 15 minutos. Él está hablando, está haciendo un contraste entre, en sí está hablando de, hace una analogía, que eso es lo que hemos visto, ¿no? Y está hablando que la ley tiene poder o se enseñorea la persona mientras la persona está viva, y él empieza a hacer una analogía entre la mujer casada, que está unida hacia el marido, pero mientras vive, ¿no? Pero mientras queda libre del marido, o sea, cuando muere, ahí la palabra muere es apotonesco, que quiere decir la separación del alma del cuerpo, o sea, cuando la persona muere, en el sentido de ese muere, la palabra ahí, es que la persona queda libre, o sea, vamos a decir, la mujer queda libre ¿de quién? De estar sirviéndole al marido, ¿no? Entonces, así que mientras viva el marido, y si ella llega a ser otro varón, ¿qué sucede? Es como en el día de hoy, ¿no? ¿Qué se le dice? Y adúltera, ¿no? No hay mucho que pensar. Entonces es una adúltera. Entonces el marido, ella es libre del marido, o sea, es libre de la ley. Bueno, esa es más o menos ya la tenemos a ver esto, ya lo estudiamos, ¿no? Se muere tu marido, no quedan, aunque muchas mujeres quedan viudas, igual la ve de negro durante meses, años, pero ya está libre, o sea, quizá queda por sentimiento, pero no tiene ninguna obligación porque ya se murió. Así también nosotros, entonces dice Pablo, dice que estamos muertos a la ley, ¿por medio de qué? Del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede esto. No tengo tiempo de ir como lo hice durante estos 2 años, hasta el fondo. Pero en sí Cristo cumplió la ley. Le voy a hablar con mis palabras, ¿sí? Cristo cumplió la ley y entonces nosotros estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que, Romano, que nosotros estamos muertos con Cristo. Entonces, si ya la sentencia, la ley mandaba que debía morir, y ya morimos, Dios no te puede decir, me debe estar porque ya fue pagado en la cruz. Entonces la ley demanda muerte al asesino, al adúltero, a la mentirosa que mentía siempre por teléfono, al fornicario, a muerte. Dice, pero una vez que moriste en Cristo, moriste. Pero, dice Pablo ahora, ese es el poder de la ley, que tiene el poder de la ley, ¿no? Entonces, al morir en la cruz, que dice, como dice Gálatas 3:13, que Él nos redimió de la maldición de la ley, quedamos libres, ¿no? Y somos libertados, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, ahora podemos servirle a Cristo, no en la vejez de la ley, se puede entender, sino en la novedad del Espíritu. Y eso más o menos hace en los primeros versículos, así por abuelo de pájaro, para que podamos entender. Después va a hablar del propósito de la ley en el versículo 7 en adelante. Entonces, pensando de esta forma, Pablo hace una pregunta, que esto hace una pregunta retórica. Dice, ¿la ley es pecado? No, dice él, ¿no? Porque sabemos que, ¿para qué entonces está la ley? ¿Que es mala? Y Pablo empieza a hablar, y él mismo contesta, ¿no? Diciendo que no, que la ley en sí es como un espejo para que nosotros podamos saber qué es malo. Y él da un ejemplo de él que no se había dado cuenta hasta cuando pudo ver, o Dios le muestra por medio de su Santo Espíritu, que de la codicia, porque podemos hacer muchas cosas, no matar, y hacer muchas cosas, no robar, pero son cosas externas, pero la codicia está internamente, adentro, ¿no? O sea, siempre el hombre quiere codiciar, el hombre no está conforme con las cosas que tiene, siempre hay que tener un poco más. Y la ley le muestra que estamos, que en sí nuestra condición,
Después él dice, hace unas preguntas que son dos o tres que no voy a tener tiempo de meterme adentro para poder explicarlo, pero él dice que esta es una de ellas. Después la otra dice que soy carnal, que no tengo tiempo de entrar, están en el canal, aquellos que quieren escucharlas completas, las prédicas. Pero en sí dice que sin la ley el pecado estaba muerto. Antes, pues dice, así que de un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió. No es que el pecado, así para a ver si lo puedo explicar un poquito rápido, el pecado, ya lo vimos esto, no existía. Y después que vino la ley, como que el pecado, no, lo que está hablando Pablo es que el pecado siempre estuvo ahí, solo que al no venir una ley y decir esto está mal, la persona no sabe, pero en sí siempre estaba, ya lo explicamos en las prédicas nosotros, es como una ley que dice que no se puede doblar acá, y hay una persona en el campo que dobla y dobla con el tratado, algo así hablamos en esas prédicas. Y la ley dice, no, no se puede, y él no sabía. ¿Se puede llegar a entender? O sea, nadie, que la persona no tenía conciencia, pero el pecado siempre estuvo, que la Biblia dice que desde el huerto de Edén está, ¿no? O sea, es cuando transgrede, ¿no? Adán, dice Romanos 5:12, que por él entró el pecado, ¿no? Entonces él dice que yo morí al mandamiento que era para vida y resultó para hacer muerte, porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, justo y bueno. Entonces la ley no es en sí mala. ¿Por qué no es mala? Porque proviene de Dios mismo, es el carácter mismo de Dios mismo. Es el dador y el legislador de la ley, no puede ser mala. Entonces, ¿qué es lo que está malo? Nosotros porque nosotros no podemos cumplir la ley, no podemos alcanzar, estamos destituidos de la gloria de Dios, nadie puede alcanzar la perfección, nadie puede ser justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué sucede? Que no es mala, que nosotros no podemos cumplir, la ley nos muestra solamente nuestra condición. Y entonces dice, lo bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera, al contrario, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser de sobremanera pecaminoso, ¿no? Entonces viene la ley y la persona se da cuenta que él no puede cumplir la ley. Eso, acá quiero que entienda esto porque acá muchos exegetas o muchos, vamos a decir, teólogos se dividen acá, según qué escuela sean, vamos a decir, de teología, se dividen. Para aquellos que estudian, que son estudiosos de las escrituras, sabrán de lo que estoy hablando. En Romanos 7 hay algunos que creen que Pablo está hablando en el sentido de que, lo digo porque hasta pastores predican de esto, o sea, yo no estoy de acuerdo en este sentido. Dicen que está escribiendo Pablo cuando él todavía no era cristiano. Y otros, como yo, creemos que Pablo está escribiendo cuando ya él es cristiano y creemos que lo que está escribiendo y lo que está exponiendo él es la lucha del cristiano entre el espíritu y la carne. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado pastores incluso de sana doctrina, verdadera doctrina, para alguna que lo... vamos a decir compañeros, ¿no? Hasta, vamos a decir, para que lo puedan estar más avanzados, están arminianos y calvinistas, incluso personas, o sea, de las doctrinas, ¿no? Vamos a decir, somos cristianos reformados, pero para que lo puedan entender algunos son calvinistas, ¿no? Y algunos calvinistas he escuchado decir de que Pablo no era cristiano acá. Y bueno, me sorprendió, porque Pablo está diciendo que él se regocija en la ley en estos versículos que vamos a ver ahora. Que él, en su interior, y un hombre carnal, imposible que se regocije, porque Romanos 8:7 dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, así que no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Entonces un inconverso no puede porque dice 2 Corintios 2:14, si no me equivoco, que el hombre natural no entiende las cosas, porque y 2 Corintios 4:4 en adelante, y podría seguir con texto diciendo que Satanás es el segundo entendimiento. No se puede regocijar. Entonces para mí este es un cristiano luchando con la carne, porque ya él tiene vida. Si no, ¿cómo va a luchar? ¿Quién lucha con la carne? ¿Vos tenés una lucha con la carne? Bueno, eso significa que sos cristiano. Si no hay una lucha, ese principio de vida no hay. Entonces, para mí, que es un cristiano? Lo digo lamentablemente porque hay muchos pastores que dicen que no era cristiano, que Pablo acá. Así que, lo siento. Pero para nosotros creemos que es cristiano. Él dice, porque porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, esta parte está en las prédicas, si la quieren escuchar, porque es larguísima de explicar eso. En sí nosotros no somos carnales, no existe el cristiano carnal de ninguna forma, ¿no? Es largo tampoco quiero explicar que hay dos naturalezas,
Esto lo digo porque hay otros pastores también que dicen que no hay dos naturalezas. No hay ninguna dos naturalezas. El viejo hombre fue muerto en la cruz, que en Romanos 6 se muestra eso. Y el nuevo hombre, 2 Corintios 5:17, ahora nueva criatura es en Cristo Jesús y las cosas viejas han pasado. Hay una naturaleza. Imposible, hay dos naturalezas, la que alimentás más y la que alimentás menos. La que alimentás más es la que tiene más fuerza. No, hay solo una naturaleza. Lo que no entiende es que la vieja naturaleza fue muerta. Lo que sí tenés ahora en la pelea es con la carne. Eso es. Vos dices, no alimentéis los deseos de la carne que combaten contra el espíritu. ¿Mm? En segunda, mira, pero 2:11, si no me equivoco, ¿no? Entonces eso, alimentar a la carne le da fuerza, potencia, pero no que en naturaleza, la otra naturaleza, Pablo nunca habla, la naturaleza nunca habla de, como siempre hago los ejemplos, vamos a decir, pobres míos, de un Jekyll y Hyde que lo toma, o es un esquizofrénico que le toma la otra personalidad, o el viejo hombre dice que murió, está muerto, así que no hay, ya está, hacemos una nueva, por eso que ha perdido, vamos a decir, el poder del pecado, ¿cuál es? La ley, pero si ya la cumplida, no tiene, solo que ahora la carne, este cuerpo todavía no ha sido, vamos a decir, redimido por completo. Estamos más cerca de nuestra esperanza de que Cristo venga para que nos redima el cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra mente ha sido despertada, ahora nuestra voluntad ha sido inclinada hacia Dios y buscamos agradarle a Él. Eso es lo que Él, por eso es que yo apruebo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, así que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué tiene Pablo? El Big Busy, el increíble Hulk, que se transforma de él y hago lo que no yo quiero, no me hagan enojar, y se transforma y sale. Ese es el versículo que estoy leyendo, el 17, así que no soy yo, ¿te acuerdas como decía Big Busy? No veían, ya estoy medio viejo, ¿no? Bueno, en la década de 70 había un programa llamado El Increíble Hulk, y cuando Big Busy, o sea, cuando se iba a enojar, decía esta parte así. Cuando se enojaba, lo empujaban a él y decía, decía, no me busquen, decía, que no soy yo cuando me transformo, y hacía, ¡guau! Y salía el increíble Hulk para afuera. Él decía esto, no soy yo cuando me transformo, vos no me conocés. Y lo tiraba a una escalera y vos veías que se levantaba y decía, no soy yo, y salía Hulk. Bueno, no es que sale una vieja naturaleza, me siento enojada, salió la... No, lo que sucede es que no entiende mucho, es que el pecado está dentro tuyo. Y esto lamentablemente muchos predicadores no lo predican. Dicen, no, el pecado es la transgresión de la ley, el mandamiento, 1 Juan 3, versículo 4, y tiene un montón de textos. La palabra ahí quiere decir errar el blanco. Y están buenas las definiciones, porque es tan bueno definir. No quiere decir jamartía, y todas esas palabras de griego, de hebreo. Pero si vos no lo entendés, que el pecado está morando de ti, Pablo le dice, para mejor entenderlo al joven Timoteo, cuídate del de afuera, cuídate de Satanás, que Satanás te va a hacer caer, el demonio de la carne, el demonio del pecado. No. ¿Le echa la culpa a Satanás? No, Pablo le dice, cuídate de ti mismo, porque adentro tuyo está el mal. Todos sabemos, como dicen muchos, hay unas prédicas viejas que decía, si yo pudiera poner la pantalla frente y pudiera poner todos tus pensamientos suyos que hay, no diría, no, porque es del vecino, Freud dice que es de mis padres. No, son tuyos los pecados, son tuyos, en el día de juicio van a salir, como los míos. Entonces debemos tener vergüenza que ese principio está adentro, ese no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Pablo también de ninguna forma se está diciendo, no soy yo, como Adán, es la mujer que me diste, No, él reconoce que porque sé que en mí esto no es en mi carne, que mora el bien, porque el querer está presente en mí, más no hacer lo bueno. ¿Se puede entender eso? ¿Sí? Bueno, entonces él dice que él está dentro de él, pero él reconoce esto, ¿no? Que mora adentro de él, de él. No mora el bien, porque el querer presente está en mí, más en no hacer lo bueno. ¿Ves? ¿Qué sucedió? Él tiene vida ahora. Y al tener vida, ¿qué sucede? Como siempre explicaba yo, te despertás, estás muerto en delito y pecado y te das cuenta que estás en un lugar y cobras vida. Antes ni si cuenta te dabas cuenta de eso, ¿no? Entonces él quiere hacer lo bueno, pero ¿qué puede? Ahí ahora empieza una guerra, vamos a decir, una pelea. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ya no obro yo mismo, sino el mal. El mal sabemos que es quién es, el pecado. ¿Quién es el hacedor de maldad, padre de mentira? Satanás.
¿Mm? Él es líbranos del malvado, él es el mal. Entonces, que mora en mí. ¿Cómo mora en mí? Yo no soy cristiano, yo. Satanás inyectó el pecado. ¿Mm? Y ahora nosotros somos librados, o sea, vamos a decir, la potestad de ese poder, del lazo de Satanás, pero hay una guerra todavía, o sea, debemos vencer, el pecado debe ser, John Owen me parece que le decía, mortificado. Hay áreas que nosotros tenemos que luchar en nuestra vida, que hemos pecado en muchísimas de esas áreas y se levantan todavía. Para otro que capaz que no es ningún pecado, y para otro es una tentación, cada uno sabe pero debemos ahora combatir. Dios nos dio fuerza ahora para poder hacerlo, ¿no? Así que queriendo hacer yo lo bueno, hallo esta ley, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo es posible que muchos predicadores entonces digan, no, porque era inconverso? Pero ¿cómo un inconverso se va a deleitar en la ley de Dios? Preguntarle al vecino de frente o al lado, decirle, ¿vos te deleitas en la ley de Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, los 10 mandamientos, buscarlo a Él por todas las cosas, no tener ninguna idolatría, amar a tu prójimo, no robar, no codiciar a su mujer. ¿Vos te deleitas en la ley de Dios? No, entonces ¿cómo es posible que digan que era un inconverso? Es imposible. Creemos que él era ya un cristiano, porque el mismo Salmo David dice que él se deleitaba. ¿Se deleita en qué? En la palabra de Dios, de día y de noche medito en ella. Un converso no hace eso. Entonces creo que ya queda muy claro que es un cristiano, es esto, que está luchando ahora. Pero veo otra ley en mis miembros. Él hizo una ley, un principio, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley de pecado que está en mis miembros. Ojo, ya estoy terminando. Fíjate que dice, me encadena la ley de pecado que está en mis miembros. Me dice, bueno, entonces puedo pecar, eso. No, Pablo está diciendo que el pecado le pone un grillete y lo lleva, lo encadena. No está diciendo que él camina todos los días ese pecado y él se sienta o hace las cosas o escucha o habla sobre algo, chismea o roba. No, dice que el pecado me encadena con la ley del pecado. Entonces es arrastrado él en una lucha. En la primera vez con un chico que tiraba una cuerda así, no me acuerdo cómo se llamaba, el que tira más. ¿Te acordás de eso? Y no sé con él, y bueno, ¡ay! Le ganaba al equipo así en la escuela. Bueno, yo no jugué eso, pero lo he visto. Pero eso, hay un combate, vamos a decir, una lucha entre el espíritu y la carne, no entre dos naturalezas. La vieja naturaleza ya fue muerta, ha quedado los despojos, debemos despojarnos de esa vestimenta que ya está sucia y podrida. Entonces, ¿qué dice? Yo, hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pero gracias a Dios en Jesucristo el Señor, que así yo mismo ciertamente sirvo con la mente a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No está diciendo acá, y como decían muchos falsos predicadores en esa época, ¿no? Que entonces servimos en el espíritu, pero el cuerpo está hecho para pecar, porque en el 24 dice que con el cuerpo le puedo servir al pecado. No, de ninguna forma, porque Pablo en Tesalonicenses, si me equivoco, dice que debemos santificarnos en todo, en mente, en alma y en el cuerpo irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no está diciendo eso, lo que está diciendo es que hay un combate, hay una ley, un principio que quiere arrastrarlo. Es como un imán, ¿viste el imán que se pega en la heladera? Vos le pones algo así, un metal y fíjate que ese pecado, vos cuando pasás por algo, para que lo puedan entender los cristianos, esto solamente lo pueden entender cristianos antes que termine. Vos pasás por un área, no sé, todos tenemos un área diferente, pero hay una tentación que nadie la sabe, que vos pasás y vos sentís que sos tentado en esa área, y capaz que te das quieto y mirás para otro lado y no sabés qué hacer y das transfiriendo y no ves la hora de salir ahí porque está justo el pecado, te está diciendo acá estoy, y bueno, tenés que sentir dentro tuyo, es como que se activa un poder muy fuerte que quiere ir para ese lado, así quiere hacerlo. Bueno, el pecado usa la ocasión, o sea, la carne, la tentación, el área que la persona es débil, para poder querer arrastrarlo como el imán, llevarlo a ese lugar. Pero tiene que usar eso. Pero tenés que alegrarte si te sucede eso. ¿Por qué? Porque antes de ser cristiano vos no tenías eso, directamente lo hacías. No había ningún problema, no te importaba si lo que le pasaba al otro era egoísta. Hoy hay un sufrimiento, una lucha, una pelea, se cae 7 veces justo, es levantado, va a los pies de Cristo, Cristo le perdona, ¿no? Si confesamos con un corazón sincero ante Él, que hemos sido vencidos, ¿no? Pero hay una pelea y cada día más Cristo va siendo formado dentro de nosotros y lleva un tiempo, se llama santificación progresiva. Bueno, es largo de hablar todo esto de Romanos 7, no tengo ni idea más, pero para que se pueda entender eso, sos una nueva criatura ahora en Cristo,
y debemos crecer en el hombre interior, ¿no? Y esto vamos a ver que ahora somos más victoriosos por Cristo en Romanos 8. Dentro de estos días veremos un pequeño devocional, pero espero que se pueda haber entendido esto. Amado Padre, le agradecemos porque podemos ver estos devocionales en casa. Lamento que sean sea por arriba, no como las predicas que eran tranquilas, podíamos hablar, pero para que pueda refrescar nuestra mente, ahora que tenemos una responsabilidad también, la de nosotros de cristianos, la de dar muerte a los deseos de la carne que combaten contra los espíritus, contra nuestro espíritu, que nuestro espíritu se agrada. Ahora nos deleitamos en la ley de usted, el hombre interior, y que podamos seguir así, que su santo poder, Cristo que ha vencido ahora el principio de vida que opera en nosotros, podamos estar venciendo nuestras áreas y si nos hagamos cada vez más y más fuertes y si, por sobre todas las cosas, que para eso usted nos llamó, como dice Romanos 8, que vamos a ver que es para que nos parezcamos más y más sus hijos amados. Como siempre decimos esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén.